Esta conferencia es dirigida por el Padre Jesús Antonio Ramírez. Él es sacerdote misionero de la Divina Redención, con estudios en filosofía de la Universidad Universitas Lateranense, teología en la Universidad de San Buenaventura, especializado en ciencias de la educación y especialista en gerencia de instituciones de servicios sociales de la Universidad Luis Amigó, diplomado en gestión social integral de la Universidad de Colombia y habilidades gerenciales de la Pontificia Universidad Javeriana. También es máster en gestión y dirección de proyectos de la Universidad Francisco José de Cela en España. Es director de la Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri Fundir. Como reconocimiento a su gestión en la Fundación, el Padre Antonio ha recibido diferentes condecoraciones, a saber, la condecoración José Acevedo y Gómez en el grado de Cruz de Oro, otorgado por el Consejo de Bogotá, Orden Civil al Mérito Alcaldía Local de Suba, condecoración Orden a la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Comendador de la Honorable Cámara de Representantes, y recibió el galardón Ciudadanos Incluyentes por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así que recibamos a nuestro querido Padre Antonio para esta charla de esta mañana. Amaneció con frío, ¿cierto? ¿No? La gente de Neiva y los de Medellín trajeron calor suficiente, así es que es la vida. Muy bien. Bueno, esta mañana quiero invitarlos particularmente a lo que es razón de ser de nuestra presencia hoy aquí, de estas obras que ustedes afortunadamente y con el cariño y el entusiasmo que tienen, pues están comprometidos en impulsarlas. Y queremos particularmente ya en el diplomado que esta tarde les presentaremos, hay un espacio justamente que queremos dejar para desarrollar el pensamiento del siervo de Dios, Padre Arturo Donofrio. ¿Por qué es importante? Primero que todo, nosotros en las instituciones tenemos bien que mal, mal que bien, conocimientos de Padre Arturo. Tenemos una literatura abundante, pero que como no está en español, no es accesible fácilmente. Y hay un gran reto que inclusive para nosotros como misioneros de la Divina Redención, no lo conocemos y no sabemos quién es Padre Arturo. Cualquiera de ustedes preguntaría por qué. Por dos características muy importantes. La primera, porque fue una persona siempre muy humilde y nunca quiso que se hablara de sí. Y nunca permitió que se traslucieran ciertos aspectos importantes que solamente a la luz de la muerte suya, recogiendo sus escritos, el diario espiritual son más de 650 páginas recogidas donde uno encuentra el pensamiento que ya de alguna manera va a perfilar quién es él realmente, y que mientras tanto sí había una aproximación, un acercamiento, pero no se conocía muchísimo más allá de lo que estaba, y muchas veces lo vimos siempre bajo un orden demasiado espiritual de un sacerdote que invitaba siempre a la santidad, pero que no estaba ni lejano, ni ignoraba las realidades circunstanciales en las cuales se vivía. Ayer, con Fernando, hablando de los pliegues, ¿cierto?, decíamos la importancia que esa misma revista, y por eso quiero entonces invitarlos particularmente a mirar esta larga vida que son, primero que todo, 92 años de existencia, trabajados intensísimamente, primero sobre su propia persona, pero luego también en un contexto social lo suficientemente comprometido, porque el hecho de que funde no es solamente el que algún día se levantó con ganas de hacer algo, además porque fundar es uno de los retos más grandes y más difíciles que existe. Si a nosotros a veces para hacer una fiestica en la casa, cuando ponemos absolutamente todo, llevar la familia se nos complica tanto, imaginémonos cómo será que haya gente que sea capaz de comprometerse toda la vida entregándose a una misma causa,
se necesita un liderazgo muy importante para poder llegar allí. Y bajo esos rasgos queremos entender entonces un poco a Padre Arturo. El primer dato histórico importante es que es autor de 52 libros. Entonces era un hombre de cultura. No era el piadoso, y libros representativos e importantes en los cuales no se ha hecho todavía ni siquiera el inventario suficiente porque han salido algunos. El Maestro, que es uno de los libros a los que nos vamos a aproximar hoy, es un libro que está publicado en el año 1943, cuando apenas está dando inicio a la fundación en la pequeña obra de la Divina Redención. Y años más tarde, 2 años solamente, va a salir otro libro nuevo que se llama Crisis y Orden Nueva, de la cual Misioneros de la Divina Redención no hemos tenido aproximación y cercano, y es el pensamiento político que tiene el Padre Arturo y que se circunscribe concretamente en un contexto histórico como lo vamos a vivir ahora más adelante. Por eso aparecen entonces, y planteo particularmente esos 2 libros, de los cuales nos podrán ayudar y recorrer un poco justamente. Leyendo un poco entonces el contexto historiográfico y hablando de los pliegues para recoger un poco lo que ayer hablábamos con Fernando para poder decir la integración de lo que vamos haciendo, pues tiene que deberse particularmente en lo que significan 2 conflictos mundiales. La primera, la infancia dominada por un conflicto mundial. Y bien sabemos eso si nosotros no tenemos la capacidad a veces de ser actores cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5 años, sí sabemos cuál es particularmente la influencia que se recibe a partir de la familia y de los contextos sociales donde se vive. Entonces esa historia la marca particularmente la infancia. Y luego, siendo un joven sacerdote apenas con 23, había sido ordenado en 1938 con menos de 24 años, y en el 39 surge la Segunda Guerra Mundial, con todos los efectos que ya de alguna manera habían sido. Por eso el concurso que hicimos esta semana tuvo esos 2 enmarques. No fue porque nosotros somos caprichosos, porque nos encantan cosas, por joderle la vida a la gente, por tratar de corchar o por volver a la historia, que yo creo que algunos se van a volver con algún interés de tratar de mirar con mayor acercamiento a esos 2 conflictos mundiales. Es fundamentalmente porque allí hay un germen de lo que significa el pensamiento de Padre Arturo. Desarraigar de allí es quitarle los pliegues fundamentales a la vida de Padre Arturo. Y con ello entonces al compromiso social que indudablemente nosotros hoy somos beneficiarios y de lo cual no estamos solamente, pues la invitación en esta mañana no es a trabajar en las instituciones de los misioneros de la Divina Redención, sino fundamentalmente a compartir un carisma que pasa más allá del hecho de trabajar en una institución. Es tratar de hacer un poco la obra extensil en la cual nosotros, ustedes han visto, somos muy pocos en las instituciones. Pero si la presencia es lo suficientemente activa y la prolongación viene a partir de quienes como laicos comparten, hace poco estuvimos en Medellín, tuvimos el grato encuentro de laicos que comienzan a hacer un camino con nosotros, esperamos que perseveren. Yo no sé Medellín, Diego, y allá el amigo cómo van. Bueno, la idea es que les demos trabajo precisamente frente a ello, como otros. ¿Qué queremos hacer? Pues marcar un poco la vida y la identidad de misioneros de la Divina Redención. La gente generalmente sale con mucho orgullo a terminar diciendo: yo soy egresado de los Javerianos. Cuando uno dice soy egresado de la Javeriana, ¿qué significa? Pues que hay un pensamiento desde el punto de vista jesuita. Y que hay, sobre todo y de manera particular, una gran capacidad de aproximaciones desde el punto de vista de lo que significa el manejo de sentimientos y una cantidad de relaciones que implican un pensamiento muchísimo más liberal. Y eso lo marca uno y lo identifica. De esa misma manera queremos nosotros entonces también, en la medida de lo posible, ir desarrollando el pensamiento de Padre Arturo de forma tal que puedan marcar un poco la tarea y la función nuestra y que a la vez se convierta en el torrente sanguíneo de lo que nuestros alumnos participan en estas instituciones que nosotros tenemos. Me refiero particularmente al libro Crisis y Orden Nuevo. Voy a tratar de hacer solamente unas pequeñas pinceladas de los 2 libros que pongo particularmente al centro. En esta, como les decía bien, es un libro que muestra particularmente el pensamiento
político de Padre Arturo. Pero una de las cosas más importantes que a mí me ha llamado allí la atención es, primero, la gran capacidad de lectura de qué es lo que está sucediendo en términos de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos de que Benito Mussolini no aparece con la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini es primer ministro desde el año 1922 al año 1943, es decir, 21 largos años, gesta particularmente lo que va a suceder a partir de ese acontecimiento de la Segunda Guerra, en alianza con el señor Adolfo Hitler. Allí lo que ellos están hablando particularmente es el tema para Benito Mussolini, como de igual manera Hitler, pues una refundación particularmente de Occidente. Tratando de aproximarme un poco a este pensamiento de Padre Arturo, aparece uno de los primeros pensadores ya de origen alemán, Spellinger, el cual hace de alguna manera, todavía muy poco conocido y difuso allá, pero es el libro de cabecera o los pensamientos filosóficos que plantea en relación a lo que significa el declinar de Occidente, y a partir de allí Benito Mussolini como viene particularmente inspirado. Era una obra poco difusa de lo poco que he podido buscar, pero no sé, Padre Arturo, finalmente cómo logra entrar. Entonces comienza a hacer una caracterización justamente frente a esas mismas situaciones. Entonces dice, una respuesta política a la crisis se vive, crisis iniciada hace 4 siglos, entonces dice, no es una cosa que viene de hoy. Y la comienza a ir caracterizando particularmente a partir de ¿qué? Pérdidas de las raíces morales. Entonces, estamos ante la Primera Guerra Mundial, que desarrolló ya inclusive la capacidad del aeroplano, entra en el 1917, las primeras armas que se pueden combatir fueron indudablemente muy artesanales porque estaban los aviones, pero ya se utilizaban algunas ráfagas de metralleta que fue con las cuales se comenzó a disparar. Él lee particularmente todos esos acontecimientos, la máquina, el desplazamiento del hombre, por eso va a ser un pensamiento también bastante importante en relación a lo que significa el poder estar y vivir realmente como defendiendo los derechos concretamente de lo que es el hombre mismo. Y luego con ello entonces va declinando un poco y entonces dice algunos pensamientos importantes, como a partir de ese momento la única Dios que ya de alguna manera se estaba adorando era el Dios dinero, y el resto iba pasando a un segundo plano, pasando precisamente de esa edad en la cual, desde el punto de vista del Renacimiento y la vuelta a la cultura misma, pues estaba en un declive bastante fuerte. Plantea particularmente el egoísmo, lógicamente pues si está viviendo bajo el fascismo, y si tiene unas implicaciones desde el punto de vista hitleriano, que lo que están planteando es absolutismo del Estado, cuando levantará también su propia voz para terminar diciendo, primero, que el Estado no se puede nunca apoderar de las personas, ni menos de la familia, ni menos de la educación. Aquí volvemos nuevamente a lo que ayer en Pedagogías Críticas con Fernando trataba de plantear un poco él desde las lecturas de Latinoamérica y en revisión de los que nos planteó como autores. Padre Arturo ya hace una oposición total. Bien sabemos que el absolutismo era, y como ayer lo entendíamos, pues la primera forma de poder hacer dominación de cualquier Estado y particularmente de política tiene que ver con la educación. Si no logra empoderarse de ella o apropiarse de esa misma a través de los currículos, pues lastimosamente pierde cualquier batalla. Entonces está pidiendo concretamente frente a ella, ya aquí el Padre Arturo plantea una acción lo suficientemente grande. Esas descomposiciones aparecen en todos los grupos sociales, no solamente lo plantea entonces desde el punto de vista de Estado, sino que lo muestra absolutamente en todo. Desacralización de la familia, donde se ha perdido la identidad de paternidad. Recordemos que es un hombre que tiene influencia particularmente en el norte de Italia a través de grandes fundadores y donde encuentra concretamente, que lo veremos ahora en el maestro, pues una ciudad como Torino, donde logra ver el norte de Italia con los problemas que se vienen desarrollando a través de esas ciudades industrializadas, de muchos hijos en la calle, sin padres, lo cual comenzará también a mover un poco el pensamiento desde el punto de vista social de él. El pensamiento crítico y la asunción de una posición. Aquí plantea él particularmente entonces cómo hay dos cosas importantes. La primera, donde dice él
¿qué debía hacer o qué debo hacer yo concretamente frente a esta realidad? La primera, no perder nunca el derecho a pensar. Y vuelvo y digo el valor del libro porque estamos bajo un absolutismo planteado por Mussolini, y que el hecho, no solamente que se hable en los círculos, una cosa diferente es que uno se reúne en las casas y hable contra del gobierno, y otra cosa es que se arriesgue a publicar un libro y lo ponga en el escenario público para plantear un pensamiento. Y donde él mismo diga, ante el absolutismo que el Estado quiere estar, donde quiere ser propietario absolutamente de todo, pero particularmente del ser, yo levanto la voz para decir, no puedo quedarme callado, y segundo, no renuncio a la libertad de pensamiento. Y por eso digo que aparece revolucionario, una faceta poco conocida para nosotros, pero en ese contexto se nos mueve concretamente Padre Arturo, y releo un poco todos estos acontecimientos de lo que significa la crueldad de la violencia, y estos que se plantean ya. La línea gótica sabemos que es justamente la división entre alemanes y americanos, lo que no le permitía a él regresar nuevamente al norte de Italia, y allí da inicio entonces concretamente a su obra. Aquí está el pregunta, ¿qué ha faltado? Entonces habla y hace un examen también lo suficientemente riguroso desde el punto de vista cristiano, y dice, ¿será que la religión cristiana ha dado la suficiente respuesta para que estos problemas no sean tan agudos y tan difíciles como los planteamos hoy? O lastimosamente a nosotros nos ha faltado también conciencia y carácter, y aquí vuelve entonces lo que yo les planteaba el primer día. Si somos escuela católica, tenemos que tener también un desmarque directo y con muchísima mayor responsabilidad. El fin o la finalidad de Padre Arturo en la obra es formar buenos ciudadanos y extraordinarios cristianos. Las dos cosas se abrazan finalmente, pero es un ser que está particularmente ubicado, no lejos de la realidad, sino en la vivencia justamente. Entonces allí, luego nuevamente, ¿qué debo hacer? Se interpela primero como creyente al ser cristiano, y luego dice, no renunciar al invaluable derecho a pensar y al ejercicio de la libertad. De estas dos respuestas nace la pequeña obra de la redención, participando entonces e iniciando ya lo que viene para nosotros. No participa en su tiempo como un pasivo, sino fundamentalmente como un actor. Yo no sé si para ustedes se logra particularmente dimensionar, después de lo que significa una situación tan compleja como es una guerra, vivida con las dimensiones y las atrocidades que ejerció la Segunda Guerra Mundial, para poder ser capaz de plantear en el año 43 una respuesta. Eso muestra particularmente el carácter hiperactivo que Padre Arturo tenía, y que a las necesidades la respuesta era inmediatísima. No era una cosa mediada, no era un tipo que pensaba muchísimo, era un tipo que de alguna manera instintivamente respondía a las necesidades y decía, lo hacemos ya, porque no es fácil. Generalmente siempre se espera que las cosas terminen, se hace un balance y luego entonces se comienza a dar una respuesta. Para Padre Arturo el momento es ya, y se inicia sencillamente frente a ello. En esas mismas circunstancias, cualquiera lo primero que comenzaría a decir es, en esta situación de pobreza, ¿cómo vamos a hacer? Villano, para quienes no lo conocen, es un pueblito de provincia. Lo único que vive es de unas avellanas que se producen y de maíz, que era lo que se cultivaba en ese tiempo. De eso pensaría vivir. Su familia no era una familia adinerada, tampoco eran los más pobres del pueblo, pero económicamente no tenía finalmente con qué iniciar. Su primera donación está registrada en el libro La cuna de un sueño, con 1.000 liras que le dio su propio tío, con el cual comenzará a comprar las primeras cositas para poder atender a los muchachos que llegan. Pero eso en medio de tanta necesidad representaba absolutamente nada. Y ahí surge un aspecto supremamente importante que plantea también varios de sus biógrafos, y que si Padre Arturo tenía algo profundamente arraigado, era una fe tan convencida que tenía, dice Marco Acherno, que es un padre que lo siguió por mucho tiempo, donde termina diciendo entonces que tenía inclusive hasta para vender la fe tan convencida que él tenía. Por eso se arriesga particularmente entonces a iniciar en términos de ellos este momento. Bueno, ahí estamos los grandes pensadores del tiempo. Sabemos que este es un movimiento revolucionario que nace
a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que plantea un poco todo este movimiento. Dos de ellos tienen un arraigo judío muy profundo, o tres, prácticamente todos tres son tanto Emanuel Levinas como de igual manera Husserl y Edith Stein, que son los grandes reformadores que permitirán hablar concretamente desde el pensamiento de la Iglesia, el Papa Pío XII, que es el que en ese momento está hablando. Pero en esto se encontrará de manera particular el pensamiento humano, que es el que va a hacer que la obra de respuesta. Es sobre ese fundamento porque él, si bien lógicamente no podrá encargarse durante todo el tiempo del desarrollo de lo que significa la asistencia directa de los muchachos, sí sabemos que te estaba trazando particularmente un pensamiento que ayudaba y permitía que nosotros nos inspiráramos de manera más aún. Al fundar la pequeña obra de la redención que nos plantea particularmente una respuesta concreta, donde no se teoriza, sencillamente se practica. Y si vuelvo a decir, no lo podemos considerar tampoco como un hombre que no tenga cultura. Al contrario, para hablar de 52 libros y tener una inspiración bastante fuerte de muchos pensadores de su tiempo, como ya les decía Spellinger, particularmente en ese libro, en el Tramonto del Ocaso, como otros tantos, pues nos da ya un gran significado de lo que es él. Da una respuesta profunda social, despertando conciencia solidaria. Ayer representamos la Marcha de las Piedras y decía que el 49 es lo que está permitiendo precisamente que él haga, junto a su pueblo y a los pueblos cercanos, donde ya ha comenzado a demostrar particularmente un liderazgo lo suficientemente claro, como lo veremos a lo largo de toda su vida, y es el orgullo particularmente para los villaneses, pero concretamente para nosotros es que mucha gente comenzó a creer rápidamente en él. Y entiende entonces de que si bien es él el que se pone en primera fila, pues necesita conjuntamente de que muchos otros respondan. El líder lo primero que hace es inyectar concretamente en los otros el esfuerzo que tiene personal y el deseo y la visión que tiene de su obra, unida a una misión. La misión es atención a los niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. La visión es, oiga, construir otra casa porque nos quedamos demasiado pequeños. La casa paterna, que es una casa relativamente muy pequeña, a la entrada del pueblo, donde él hace, pues rápidamente tiene que trasladarse porque las necesidades son muchas. Esa era una obra que él venía acariciando desde hacía muchísimo tiempo. No solamente la Segunda Guerra Mundial se vuelve el florero de Llorente para que surja particularmente esa, pero ya era una obra que acariciaba e inclusive le había pedido al obispo cuando se viene a vacaciones tratar de hacerla. El obispo solamente le da permiso para que la organice y la deje instaurada por 2-3 años, por 2-3 meses, pensando en que eso era un comedor comunitario y las cosas que quedaban allí. Padre Arturo soñaba muchísimo más en grande y no pensaba quedarse solamente con un comedor comunitario atendido por unas buenas señoras, sino concretamente en una visión ya compartida con dos de sus más influenciadores pensadores, que es Don Orione, que lo veremos ahora más adelante, como le digo al manera, Don Calabria, que son otros dos santos ya canonizados de la Iglesia, con los cuales él siente y se inyecta, inspirados un poco también en la obra y en la respuesta social que ellos han dado ya en su propio momento. Por eso entonces funda las dos congregaciones, de las cuales nos permite a nosotros. Como el tiempo es cortico, de todas formas entonces tenemos que tratar de avanzar, paso particularmente al libro El Maestro. El libro El Maestro tiene dos combinaciones bastante importantes. De un lado aparece particularmente unas inspiraciones desde el punto de vista espirituales, es decir, donde levanta un poco todo el valor y el sentimiento de lo que significa ser cristiano, tratando de dar respuesta a lo que ha presentado en Crisis y Orden Nuevo. Si en este momento el catolicismo no ha dado la respuesta exigente, ha sido porque ha faltado la necesidad de que quienes tienen la gran misión de educar lo hagan convencidamente. Entonces, plantea las dos acciones. La primera, mirar al maestro como un continuador de la obra de Dios. Y del otro lado, buscar algunos consejos prácticos desde el punto de vista, uno pensaría, porque plantea muchos casos en los cuales interpela a los niños, concretamente cuando habla de cómo los veían, de cómo se sentían frente a ellos, del cómo eran tratados. Entonces,
eso nos da la impresión, como de igual manera en Crisis y Orden Nuevo, cuando inicia dice que él se sienta, no sabemos dónde, junto a un hombre que está esperando el tren. Y la primera pregunta, porque él tenía siempre la gran costumbre de que quien estuviera cercano a su lado, lo primero que hacía era interrogarlo, qué hacía, dónde iba, cómo iba. En sus últimos años tenía una obsesión fijada particularmente en que se hicieran sacerdotes sin importar si estaban casados, y de todo él le parecía lo más lógico del mundo, o religiosas para todas las mujeres que se encontraba, ciertas las hermanas que lo conocieron mejor que nadie. Pero en ese entonces él entraba en diálogo, y la pregunta que le hace es ¿cómo estás? Y le dice mal, mal. Y a partir de ese entonces inicia su propia escritura. Aquí acostumbra mucho a partir de los libros, en la estructura que tiene. Primero el planteamiento un poco de esas dimensiones desde el punto de vista idealístico, porque nos está presentando un maestro ideal, del cual ni ustedes ni yo nos hemos cansado, pero que cuando vamos a la práctica sabemos que es muy difícil. Pero afortunadamente no nos morimos en el intento, sino que seguimos esperándolo, porque los seres humanos hemos esperado siempre las sociedades ideales, vemos las frustraciones continuas, pero nunca nos cansamos de ella, y por eso cada vez que llega una elección estamos pensando siempre en el ideal de. Un grupo minoritario termina marginándose y diciendo no vale la pena absolutamente nada. Ese es el peor de los suicidios que nosotros hacemos en la existencia. Nunca nos podemos cansar de soñar y de seguir esperando. Entonces, lo ideal siempre seguirá siendo el ideal de familia, el ideal de escuela, el ideal de Estado, el ideal de, porque esa es la mayor aspiración que los seres humanos tenemos. Entonces él plantea particularmente eso, y la inspiración viene concretamente entonces de maestro de maestro. En pedagogía nosotros encontramos que cuando nosotros nos dicen un pedagogo, entonces de inmediato saltamos a cualquiera, Vygotsky, puede aparecer Freire, pueden aparecer tantísimos otros, de los cuales muchos de ellos ni siquiera fueron pedagogos, fueron teorizantes, pero no fueron pedagogos. Raras veces nos aventuramos nosotros a decir Jesucristo. Nosotros hace un tiempo hicimos un encuentro en Medellín con un exsecretario de Educación. Entonces decía, yo con mucha tristeza encontraba, cada vez que iba a los ambientes desde el punto de vista educativo y cada vez que formaba, de que preguntaba sobre grandes educadores y nadie ponía a Jesucristo, y yo quise ponerlo siempre como modelo perfecto de lo que significa la educación. Entonces, Padre Arturo, aquí la primera inspiración que nos coloca es justamente esa. Mira a la persona de Jesucristo, y en ella encuentra entonces la eterna pedagogía del Evangelio. Son más de 2000 años que ha resistido a todos los embates y nunca ha sido sustituido. Y nunca será sustituido justamente porque es palabra de vida. Y en ella entonces está su propia inspiración. Allí entonces luego pasa a hacernos entender de que en su pensamiento influyen tres hombres importantes, de gran calado y compromiso social. Primero lo tenemos en San Juan Bosco y sabemos que tiene una aproximación grande al método preventivo del cual ha querido que nuestras obras estén siempre caracterizadas. Y el método preventivo es definido sencillamente como hacer presencia en medio de los muchachos para hacer que ellos nunca cometan las faltas. Porque ¿qué es lo más fácil que sucede siempre? Tratar de castigar. Y para Juan Bosco, que vuelvo y digo, hablamos de la Turín del siglo XIX, recogiendo los muchachos que son bastante difíciles en esa ciudad, pues los lleva a los internados que él tiene y a través del trabajo y a través de estos tres principios con los cuales se plantea el amor, la razón y la fe, plantea un nuevo método pedagógico. Y con ello está diciendo, presencia continua, ¿de quién? De los educadores. ¿Para qué? Para que los muchachos nunca cometan faltas. Con una acción convencida se vuelve el Logan al interno de ellos y es, amen lo que ellos amen para que ellos amen lo que nosotros amamos. Entonces es entrar en el mundo de ellos para que ellos a su vez puedan volver al mundo nuestro. Ese es un libro que trazará la vida de él. Se intenta dentro de los misioneros de la Divina Redención a estudiarlo en el año del noviciado. No ha sido una cosa todavía muy sistemática, pero está indudablemente allí. Y los otros dos tienen que ver con Don Orione, que será un santo,
canonizado de hace poco tiempo, que funda la pequeña obra de la Divina Providencia y que en los últimos años de su vida será el que encuentra, será por un tiempo su director espiritual, porque él, teniendo que dejar su provincia natal, la diócesis de Nola, y yéndose al norte, se encuentra concretamente allá con ellos. Y luego vendrá del otro lado San Calabria, que ya también ha sido canonizado, que también tiene una obra social. Esos son como los motores influyentes. Juan Bosco le da la gran pasión particularmente para vivir por los jóvenes. Nosotros hemos escuchado por ahí un eslogan que ya existe dentro de nosotros y es: daría todos los tesoros del mundo por la sonrisa de un niño, ¿cierto? Él dice, ¿se acuerda de eso o no? Ese es uno de los pensamientos que en Misioneros de Divina Redención suena. Y luego la pasión de los jóvenes, sabemos que después vendrá, inclusive reconocido con un premio nacional, el Leonardo Murialdo, en el cual se reconoce justamente como el padre de los jóvenes en Italia. A la hora de su muerte encontraremos un grupo bastante importante. Moviliza justamente entonces estas acciones. Aquí quiero plantar particularmente una de las invitaciones que hace Padre Arturo en relación a lo que significa vivir la juventud, pero vivirla con altos valores ideales. Es un mensaje que nos quieran dar. Sí, a la juventud de manera especial. La juventud está hecha para el eroismo, non para una vita floca, muelle, sin sacrificio y sin empuje hacia lo alto. Jamás, como ahora, se encuentran tantos jóvenes cansados de vivir, porque han cedido a la tentación de una vida fácil, alegre, negligente, sin arrepentirse y sin una finalidad alta y sublime. Se necesita una verdadera conversión de corazón, una nueva evangelización. Esos jóvenes, es decir, que conozcan mejor a Cristo, el eterno joven, que los ama, que los llama, que los invita a profundizar su camino para conocer mejor lo que tiene que hacer. Los jóvenes aspiran siempre y sueñan en grande. Francisco repite continuamente: no se dejen robar la esperanza. Padre Arturo ya en su tiempo lo estaba planteando concretamente para nosotros y nos plantea de que es necesario hablar siempre de grandes sueños en la vida de ellos. De igual manera lo planteará precisamente también en relación a los niños y dice: los niños son una mina en potencia. Usted puede hacer de ella que estalle y haga el peor de los desastres, o que pueda ser sencillamente el benéfico bien con el cual se puede hacer también en relación a ello. Y lo plantea justamente entonces en manos de lo que significa la persona y la... Sigamos adelante. No, perdón, los tres principios de abajo. El libro se divide en tres partes. Entonces la primera tiene que ver particularmente con la misión. ¿Cuál es la misión de un educador? Y ya decía, parte concretamente entonces de quién es un participante. Entonces dice, el maestro es él, nosotros somos por participación, como diría Aristóteles. Participación, ¿qué quiere decir? Que nos asignan una tarea, de la cual nos llama concretamente a vivir profundamente orgullosos. Segundo, los deberes para con los educandos, pero deberes particularmente para con nosotros. El examen de conciencia plantea cómo debemos vernos nosotros frente a la sociedad y las exigencias mismas, porque lo idealiza tanto que dice que es igual a su acción y su servicio a la de un sacerdote cuando está celebrando la Eucaristía, y por eso lo lleva a vivir su ofertorio, sus escuelas, todas sus acciones. Entonces es exigente particularmente cuando habla, y por ello entonces luego enfatiza en esas virtudes que tienen que ser características para que en la sociedad pueda ser lo suficientemente representativo. Nos hablará ahora más adelante entonces de lo que significan los problemas que tendrá que vivir. Una de las primeras cosas más importantes que nos plantea es la motivación. ¿Por qué somos maestros? Y en relación a ello dice, espero que ninguno de ustedes se encuentre sencillamente por accidente, o porque no tenía trabajo, o porque no había absolutamente nada más que hacer. ¿Por qué? Porque eso significaría un martirio para su vida y significaría un martirio para quien es educando. Vivir cualquiera de nuestras dimensiones sin vocación es lo más triste que a nosotros nos puede pasar.
Entonces enfatizará concretamente a lo largo del libro y en esta primera parte en plantearnos a nosotros cuál es la motivación concreta que tenemos nosotros para poder estar allí. Y la primera entonces es, siéntanse orgullosos de ser maestros. ¿Por qué? Porque además de ser continuadores de la obra de Dios, están en las manos de ustedes los hombres y las mujeres del futuro. ¿Qué va a ser de este país en la medida en que nosotros hagamos nuestra tarea? Cualquiera podría decir, pero yo tengo 30, pero si los educamos bien, y si esa persona era suficientemente incisiva en la sociedad, podríamos decir nosotros cuántas vidas estaríamos afectando de manera directa, y cuántas suceden de manera indirecta si realmente podemos y somos capaces de formarlos lo suficientemente bien. ¿Cómo se podría eso? Solamente si estoy lo suficientemente bien motivado. Y él más adelante nos dirá que la motivación no puede ser ni económica, ni puede ser de reconocimientos sociales, ni nada. Hoy más que nunca estamos en unas situaciones difíciles de lo que significa educar, pero no puede de ninguna manera tampoco perderse justamente entonces ese sí. ¿Cómo define él concretamente la misión? Pues como un vibrar, como un sentir pasión por lo que se está haciendo. Hablar de misión es dar razón del ser antes que del hacer. Nos habla más de las aptitudes que de las actitudes. Lo actitudinal nos dice a nosotros justamente cómo nos enfrentamos a la tarea, cuáles son las condiciones interiores que nosotros tenemos y qué es lo primero que nos plantea para poder definir realmente nuestro puesto en la sociedad. Luego vendrá para nosotros entonces lo aptitudinal, que eso en cualquier parte se encuentra hoy. Hoy inclusive a través de internet uno puede hacer todo lo que se le antoje. El último de los diplomas que me acaban de decir aquí, eso se hizo por internet, no fue que fui a España, sencillamente en dirección y en gestión de proyectos durante 2 años. Conocimiento hoy se consigue absolutamente por todas partes y se vende de manera gratuita. De hecho, hay cantidad de padres de familia que renunciaron de la escuela tradicional y dejaron sus hijos en la casa. Y tienen educadores desde Estados Unidos que están dando clases aquí. ¿Y cómo lo hacen? A través de internet. Pero lastimosamente, ¿qué se pierde? Pues se pierde el desarrollo concretamente de la persona, resolución de conflictos, como hablaban ayer, cuando ustedes hablaban en términos de evaluación, cuando hacían tantas otras cosas, pues lo primero que se pierde es esa oportunidad. Un muchacho que crece completamente solo, encerrado en un cuarto de un apartamento, donde su recreo está en el patio del mismo conjunto, sin tener la capacidad de socializar, y sin tener un educador realmente que a contacto le ayude, pues yo creo que es una pérdida social grandísima que tenemos, aunque aquí hay algunos defensores, como el profesor Diego, de todas formas que hablan de esas escuelas, pero a mí me parece que hay una pérdida demasiado grande de lo que significa la relacionalidad, y el desarrollo entonces de lo que son las aptitudes, las actitudes que tenemos que asumir, porque solamente en la convivencia con nosotros es donde se ponen a prueba y a fuego lo que nosotros somos como ser, como persona. La felicidad, misión, vocación es un estado mental constante, esta es la razón de la existencia, es un disfrute absoluto de cuanto nos suceda y la vida misma nos brinda. Maestros felices y satisfechos que ansían que su vocación sea plenitud y felicidad, dado que fuimos creados para ser felices y que del cumplimiento fiel de esta misión viene nuestra propia felicidad. Y entonces elenca Padre Arturo, es un pensamiento de manera directa. Por ello Dios todo lo ordenó a la plena realización. El día y el año del nacimiento, el lugar donde naciste, la infancia, los maestros, los padres, las personas que te rodean, encontraste en el camino las experiencias vividas, las cualidades físicas, morales, las aptitudes, unido a la sabia preparación. Todo esto es lo que hace que la misión es querida por Dios y confirma como singular respuesta. Dios que te ha llamado a ser maestro. Todo finalmente en la vida entonces se constituye en un medio eficacísimo si queremos nosotros entonces releerlo en nuestra propia historiografía como un acontecimiento que me vincula y me lleva a realizarme plenamente dentro de la vocación. Hechos para la felicidad, como insiste concretamente, y es el único pensamiento que quiero desarrollar particularmente a partir de ahí. Aquí quiero presentar un gran maestro también del siglo XVI, que es San Felipe Neri, patrono de esta obra, donde fácilmente nos enseña a nosotros cómo se transmiten este tipo de actitudes que Padre Arturo nos plantea. ¿Quién me sabe decir quién es Dios? Dios es... es aquel que si le haces enfadar te envía al infierno.
¿Y tú lo sabes quién es Dios? Tú, que te escondes ahí detrás. ¿Sabes quién es Dios? Ven aquí, ven. Vamos. Ven. ¿Cómo te llamas? Peroto, Entonces, ¿sabes decirme quién es Dios? ni siquiera sé quién es mi padre. Bueno, Dios es tu padre. Así que digamos que yo soy tu padre. ¿Qué queréis decir, sacerdote? Verás, a ver, pregúntame ahora, ¿y tú quién eres? Y tú... Sigue, y- sigue. Prueba a cantarla, así. ¿Y tú quién ¿Y eres? tú quién eres? Muy bien, sigue, prueba. ¿Y tú quién eres? Soy el padre, ¿Y tú quién eres? soy el abuelo. ¿Y tú quién eres? Yo soy el padre del abuelo. ¿Y tú quién eres? El abuelo del abuelo del padre del abuelo. ¿Y tú quién El eres? abuelo del padre del abuelo del padre. Y al final llegamos a... Yo soy Adán. ¿Y tú quién eres? Yo soy Eva. Muy bien. ¿Y quién nos ha creado? Dios. Por lo tanto vemos que Dios es tu padre y también mi padre. ¡Bravo! Manera sencilla y rápida. Primero, hay dos aspectos ahí pedagógicos bastante importantes. La primera, la estimulación a un niño que tiene un problema de tartamudez y que, pues ahorita más adelante lo vamos a volver a encontrar. Entonces, ¿cómo lo estimula para que pueda desarrollar la habilidad? Y la segunda tiene que ver en el cómo se enseña de manera rápida, sin muchísimas complicaciones, temas a veces que son demasiado complejos y que teológicamente se nos distancian para tratar de enseñar qué significa paternidad de Dios. En ese ejemplo sencillo nos lleva concretamente entonces a que nosotros descubramos la proximidad y la cercanía. Pensamiento del Catecismo de la Iglesia la pregunta: ¿para qué fue creado el hombre? Y la respuesta es sencillamente: fuimos hechos para ser felices. Dios no nos creó para ser desgraciados sobre esta tierra, nos creó para ser felices. Las condiciones las planteaba Padre Arturo: el día del nacimiento, los papás, la escuela, el colegio, el perro que tuvimos, lo que a nosotros nos ayudó, todo eso se constituye en medios eficaces a través del cual Dios entonces se sirve para hacer de que nuestra felicidad sea completa. Pero como bien decíamos, ese estado particularmente del alma no puede ser nunca planteado ni visto desde ningún otro acontecer externo. Ahora más adelante veremos que no podemos confundir nunca la felicidad con la satisfacción, el placer que muchas veces a nosotros nos puede suceder y a veces frente a nuestros educandos también puede acontecer. Y es que lo que es un placer lo volvemos finalmente felicidad, y la felicidad no es sustituible por ninguna cosa que nosotros podamos comprar. San Agustín a nosotros entonces nos plantea allí diciéndonos justamente entonces de que fuimos hechos para Dios y el corazón está inquieto hasta que no descansa en él. Pensamiento que recoge Padre Arturo para podernos llevar entonces a nosotros pensamientos de felicidad. Aquí tenemos una parábola de un hombre en busca de felicidad. Vamos a tratar de hacerla rápidamente para buscar y de entender un poco qué significa para nosotros eso. El protagonista, el alquimista, en repetidas ocasiones tiene un sueño en el que ve el lugar del desierto del Sahara, desde donde se ven divisar las pirámides. Hay un gran tesoro enterrado para él y decide ir en su búsqueda. En diversas travesías que emprendió para llegar a su destino, encontró a un maestro que le enseñara el secreto de la felicidad y no quiso perderse la oportunidad de aprender de ese gran secreto. Llegó hasta el momento el maestro y le pidió que le enseñara ese maravilloso secreto, y éste lo recibió y le dijo que mientras atendía a otros compromisos se diera un paseo por el palacio, pero que llevara en sus manos una cuchara en la que él había colocado una bolita, y que estuviera pendiente de la bolita no cayera de la cuchara, y que regresara en un rato. Al cabo de un tiempo prudencial, el joven regresó caminando lentamente y en desprender la vista de la mano donde llevaba la cuchara con la bolita. El maestro recibió la cuchara y la bolita y lo invitó a sentarse. Lo miró a los ojos y le preguntó: ¿qué te pareció el palacio? ¿Pudo apreciar las incrustaciones de piedras preciosas y el oro en todas sus columnas? No, respondió el joven. Estaba pendiente de que no se me cayera la bolita, la cuchara, y no vi eso. Entonces, ¿qué le parecieron los jardines?, le preguntó de nuevo el maestro, y el joven con un movimiento de cabeza dio a entender que tampoco los había visto.
¿Qué te parecieron las doncellas del palacio? Son las mujeres más hermosas de la región, intervino el maestro, pero la respuesta fue también negativa. El joven no las había visto. Entonces el maestro tomó de nuevo la cuchara con la bolita y se la pasó diciéndole: ahora vaya y observe detalladamente todo cuanto hay en este palacio, disfrute de toda su belleza. Luego regrese a dar razón de lo que vino a buscar. El joven recibió la cuchara con la bolita y se marchó. Pasó el tiempo y cuando cayó la noche apareció muy efusivo, entusiasmado y alegre. Maestro, discúlpame, pero se me pasó el tiempo sin que me diera cuenta. Es que en su palacio hay tantas cosas dignas de admirar y el tiempo vuela. Y comenzó a descubrir con todo detalle cada cosa que había visto. Sus expresiones revelaban el asombro ante las maravillas que había presenciado. ¡Qué deleite! ¡Qué exquisitez! ¡Qué belleza! Cuando el muchacho terminó de narrar, el maestro le preguntó: ¿y la bolita y la cuchara que le encomendé? Al escuchar esto, el aprendiz se llevó las manos a la cabeza y exclamó, como diciendo: clemencia. Perdóneme, maestro, pero no puedo recordar dónde la dejé. El maestro se levantó y aplaudió a su discípulo al tiempo que exclamaba: lección aprendida, hijo, ya puedes marcharte. Pero el joven no entendía lo que sucedía. Le respondió: maestro, no te entiendo. Primero me envió a dar una vuelta por el palacio y me recomienda la cuchara con la bolita. Doy esa vuelta, pero al fijarme exclusivamente en esa responsabilidad no disfruto de la belleza que hay aquí. Luego me dice que vaya y goce de cuanto aquí existe. Lo hago, pero pierdo la cuchara y ahora me dice que la lección está aprendida. Sí, mi querido amigo, la felicidad consiste en disfrutar plenamente todo cuanto nos brinda la vida y la naturaleza, pero teniendo en cuenta que debemos cumplir con nuestra responsabilidad, concluyó el maestro. En mi concepto, la felicidad debe ser un estado mental constante. Para mí, la felicidad es la razón de la existencia, pero no solo es posible experimentarla cuando, aparte de disfrutar absolutamente todo cuanto sucede y la vida nos brinda, sin importar las condiciones, el clima, el momento, la situación o la compañía, logramos poner en armonía plena lo que nos ofrece la naturaleza o las circunstancias con nuestros deberes, responsabilidades, compromisos, roles, etcétera. Eso para tratar entonces de cerrar un poco justamente entonces ese capítulo donde él nos habla de lo que significa la misión, la realización y la plenitud de lo que significa nuestra propia vocación. En un segundo momento él nos plantea entonces aquí dentro de esta misión una característica importante, una sed. Pues la sed viene justamente entonces a partir de, primero, entender que la felicidad y la plenitud pues nos la da Dios y que Él es la única razón de la felicidad. Y nos lleva entonces a descubrir de que lo que está sobre este mundo es completamente pasajero, como quizás la lectura anterior nos trataba de reflejar un poco, y es que no pueden ser ni pueden convertirse en la única razón de la esperanza, porque podemos terminar confundiendo lo que estaba diciendo ahora, el placer con lo que significa para nosotros felicidad. Una cosa es el estado del alma, donde yo me siento feliz a pesar de las circunstancias, otra es donde yo comienzo a llorar por todo lo que me está pasando, o quizás de las cosas que no tengo. Esa sed de plenitud en la vida entonces, no es como ya presenta allí un pensador que nos coloca diciendo, lo de aquí abajo, atrás por favor, lo de aquí abajo es fugaz y pasajero. Por ello concluye el pensador Dupré, la felicidad o no existe en esta tierra o dura muy poco. Maestros felices hacen felices a sus alumnos y los ayudan a descubrir el sentido único, profundo y serio de la vida. La educación es el más auténtico de los valores, ofrece el sentido, da sentido a la vida, asimismo entonces es la intencionalidad, que los niños y jóvenes descubran el sentido de la vida. Aquí profundiza en la parte más importante. No habla de poder transmitir indudablemente conocimientos, nos habla de que seamos capaces de llevarlos a través de eso a descubrir cuál es el sentido de la vida. No es lo mismo enseñar geografía. Una vez, voy a tratar de hacer aquí una anécdota, hace algún tiempo nosotros teníamos un grupo de muchachos del grado 11 que vinieron a hacer un técnico aquí dentro de la fundación. En ese técnico habían algunos muchachos muy rebeldes de un colegio distrital. Entonces, los profesores, que eran 60, comenzaron a tener grandes dificultades diciendo que los muchachos llegaban al colegio y no rendían porque estaban en contrajornada y que no podían hacer
a veces en matemáticas, estaban en geometría, tenían otra cantidad de conocimientos en los cuales estaban indudablemente dedicados inclusive a prepararlos para poderlos llevar a que ellos se presentaran a un ICFES más o menos y el colegio no quedara muy mal. Entonces surgió una tensión muy fuerte entre la rectora del colegio, que había sido una acólita del padre Angelino aquí en la parroquia de Ciudad Jardín del Norte y que nos estimaba lo suficiente, y los profesores mismos. Entonces se nos ocurrió, cuando eso Diego era el coordinador académico aquí, de que vinieran los profesores y hiciéramos una experiencia, es decir, que ellos los vieran en los ambientes y entendieran un poco. Hicimos un poco la sensibilización, trabajamos todo y llegamos. Las muchachas de 11 ese año habían propuesto, y unas que entraron a estudiar diseño y confección, de hacer el vestido para la graduación. Cuando llegaron al aula, entonces una de las muchachas más rebeldes, con una actitud muy hostil frente a una profesora, pero la profesora con la misma hostilidad de la vida, le dijo: ¿usted por qué aquí trabaja y en el colegio no hace absolutamente nada? La niña le respondió de esta manera: yo al colegio voy porque a usted le pagan y yo voy a verla a usted trabajar. Y aquí yo vengo y hago lo que a mí me gusta y por eso no tengo absolutamente ningún tipo de dificultad. La reflexión que hicimos fue, en confecciones, un profesor de geometría, ¿cuántas clases podría aplicar? Todas las que le dé la gana, porque los círculos, porque los grados, porque hay que hacer cortes, porque hay que hacer de todo. Y otros estaban estudiando electricidad, entonces comenzamos a hacer como si la educación la hacemos muchísimo más intencional, deja de ser tan aburrida en nuestras propias aulas. Y perdemos precisamente esa desmotivación interna que existe, porque no se encuentra sentido de la vida. ¿Para qué se estudia hoy? Trabajos más remunerados, pocas oportunidades de trabajo, la economía naranja no prende por ningún lado, pasan tantísimas otras cosas. ¿Para qué? Y con la situación que viven hoy, los contextos familiares que nosotros tenemos, entonces eso angustia muchísimo de una manera muy profunda. Si a los muchachos nosotros en la escuela no les ayudamos a darles sentido a la vida, pues van a terminar con las catástrofes que ya tenemos nosotros. Una de las cosas más delicadas que tiene medicina legal en este momento es que nos revela los suicidios de jóvenes que nosotros tenemos. Pero hoy en la universidad, como de igual manera en los colegios, inclusive en la primaria estamos encontrando que son infinidad de casos donde nosotros, los niños se nos están suicidando. Entonces creo que eso parte concretamente, y Padre Arturo nos coloca a nosotros sobre esa gran tarea. La misión que tenemos es ayudarles a descubrir cuál es la intencionalidad de la vida. No pueden pasar por nuestras aulas ya repletos de conocimientos y preocupados muchas veces, como tenemos nosotros, de que el IFES sea el mejor de la vida. El país se llenó sencillamente de datos estadísticos y es hermosísimo encontrarse uno en la primera página de los periódicos donde están diciendo cuál es el mejor colegio del país. Por los resultados IFES y por las pruebas a ver. ¿Y qué está pasando con los niños y con las niñas y con los adolescentes en nuestras instituciones? ¿Tienen o no intencionalidad y la han descubierto en su vida? De esas vidas rotas de matrimonios hoy, acabados absolutamente todo, donde la mamá vive de novia sencillamente cada 15 días, cambiando de nuevo pareja, y esas situaciones cuánto afectan en la existencia de nuestros niños. Lo sabemos y es el pan cotidiano que nosotros tenemos. No podemos remediar todos los problemas, pero sí tenemos que tratar de darnos al menos cuenta de ellos para poder salir, porque creo que Padre Arturo no nos llama y nos invita a que llenemos de conocimientos, sino a que nos entendamos en ese punto de lo que significa. Y para ello nos plantea entonces del para qué vivimos, el por qué vivimos y cuáles son las capacidades y las potencialidades que tenemos para desarrollar el talento. Ahí tiene que estar sentado todo nuestro esfuerzo. Y no pelear absolutamente con nada. Hablar del talento, a medida de que vamos desarrollando, si ustedes aceptan, quienes quieran participar precisamente del diplomado, una de las cosas que queremos trabajar muchísimo es a partir de los talentos. No frustrar a nuestros muchachos queriéndolos hacer todo lo que todo el mundo hace, ni teniendo el mismo relleno que en toda parte existe, sin poder desarrollar sus propias capacidades. Queremos apuntarle concretamente a esa propuesta. Avancemos, pongamos allá entonces el otro videito para concluir porque se nos va yendo el tiempo. San Felipe Neri aquí vuelve nuevamente y nos reta un poco entonces frente a un tema educacional del cómo podemos plantear y cómo podemos acercarnos nosotros frente a los niños, concretamente cuando tienen su propia diversidad o habilidad
que nosotros no hemos todavía podido encontrar. Quiere que aprendas a hacer cuentas. Tú ya sabes sumar un poco, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Empezamos bien. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos son 7 más 5? Uno, dos, tres. 12. Pero si esperáis a que os lo diga él, antes se muere otro papa. Balbucea. No, tartamudea. Ah, claro. ¡Ánimo! En la intencionalidad, ahí que está tratando de ayudarlo, pues a llevar finalmente a que la vida no puede ser esa acción frustrante. Para la niña que es su hermana, pues está viendo, le han encomendado la tarea educadora, Felipe Neri está pasando por Roma, quiere irse como misionero, se queda mientras tanto allí, le confían esa gran tarea educadora. No está tampoco dentro del catálogo de los grandes educadores, pero para mí es uno de los mejores pedagogos que existe. Concretamente, si viéramos y analizáramos toda su película, los invito concretamente a que se puedan acercar a ella. ¿Cómo logra finalmente estimular? ¿Y cómo logra hacer que se pueda ir descubriendo más adelante? Se mirará todo el sentido de lo que significa entonces la propia vida. Y aquí ahondo concretamente en el tema de la personalidad, que debe tener tanto el educador como de igual manera también el gran reto que debe tener en términos de la apropiación y de la ayuda a cada uno de nuestros educandos. Para poder educar, para poder formar es necesario estar formados. Se educa ante todo con el ejemplo. Para ello se pide no ser caña frágil que se pliega ante cualquier viento que llega, sino arbusto que no cae. No remolcado, sino fuerza generadora, un motor. Vanguardista, ejemplo siempre y modelo a seguir. Un alto porcentaje de los niños y jóvenes manifiestan hiperactividad y nosotros debemos responder con innovación y creatividad. Se dice que la madre de la creatividad es la necesidad. La falta de creatividad obedece a que no sabemos utilizar el inmenso potencial que ofrece el cerebro humano del cual es capaz. Y podemos encontrar ahí más adelante entonces, en la próxima diapositiva, justamente todas las grandes capacidades que tiene el cerebro. Esa es la invitación y Padre Arturo la plantea dentro de nuestro quehacer educativo al sentirnos justamente maestros. Ahí viene otro video. Vamos entonces a tratar de mirar un poco en este contexto justamente nuevamente la tarea que Felipe Neri desarrolla en relación a los niños. Gustarelo, dime lo que ves. No hay nadie. Pongámonos cómodos. Oye, ahora me toca a mí. He dicho que no hay nadie. Bien, ¿y 6 más 5? ¡Ay! ¿Pero qué haces, Pieroto? ¿A dónde vas? Ahora jugaremos a un juego. Un juego con este libro. Os lo leeré y cuando termine veremos quién ha entendido más cosas. ¿De acuerdo? Ejercicios espirituales, capítulo 1. El hombre fue creado para glorificar, alabar y venerar a Dios. Todo lo demás ha sido creado para ayudar al hombre a alcanzar el propósito para el cual fue creado. Una invitación entonces cordialísima en ello, en lo que significa el poder ayudar a que la hiperactividad pueda ser encauzada. Felipe se encuentra siempre constantemente con los niños de la calle, hijos de prostitutas, de quien no sabe finalmente quién es su padre. Y él se vuelve educador de las calles, por eso decía la importancia concretamente de poder mirar el método pedagógico del acercamiento que tiene frente a los niños, la característica a partir del reconocimiento y la individualidad que ellos tienen. Y cómo esa hiperactividad que se vuelve a devolver, decía el Padre Arturo ahora, un niño es una mina que puede, si la haces tropezar, se volverá en una explosión que podrá ser demoledora. El niño ni es un santo ni es un demonio, pero podrá ser cualquiera de las dos cosas. ¿De quién depende? Del educador. Entender también, como de todas formas él insiste, de que la educación no está de ninguna manera restringida solamente al hecho del aula. Habla de que todos somos educadores. El libro es muy amplio justamente en plantear la gran tarea para todos, porque somos educadores en todos los ámbitos. Se es en la familia, lo es el panadero cuando vende, lo es el medio de la calle, el comportamiento en el bus. Por eso la necesidad urgente de poder tratar de estar allí.
Padre Arturo entonces plantea particularmente dentro de estas grandes virtudes que deben acompañar y ayudarnos a nosotros a poder realizar esta tarea. Tener fe. Si amas a Dios, sabrás ver con ojos de fe a tus alumnos. Solo así encontrarás la fuerza necesaria para subir con paciencia y constancia. Sin una buena dosis de amor a tus alumnos, tu vida será un infierno anticipado. Ojos de fe. Ustedes lo saben mejor que nadie, de todas formas, lo que significa para nosotros el reto muchas veces dentro de las aulas. Los niños y las niñas, o los adolescentes que se convierten solamente en problemas. Lo más fácil, y por eso vuelvo y retomo nuevamente a San Juan Bosco en la pedagogía que él nos plantea. Padre Arturo no pensó la obra social para educar a niños de estrato 8 en Colombia. Así de pronto en nuestras instituciones hayan algunas. Pero sabemos que nuestra tarea educativa y fidelidad vocacional, misional de Padre Arturo está con los niños huérfanos y abandonados. Por ello logra colocar particularmente el reto de tener ojos de fe frente a esas dificultades. Y por ello nos lleva a nosotros a que seamos capaces de cuestionarnos un poco frente a ellos. Lógicamente tenemos que servirlos a todos. Yo he dicho también, desde mi óptica en la congregación, de que poder tener un colegio que capazmente pueda ayudar a una obra social no significa nunca perder la identidad misionera. Pero entender que nuestra misión específica es esa siempre. Es mirar a quién le sirvió Padre Arturo y cuál era el reto que tenía frente a ellos. Pero no supone también de todas formas de que por más alto que sea el estrato, quiera decir que llegan con todos los problemas solucionados y que su vida está totalmente integrada y que la intencionalidad de su existencia esté totalmente resuelta. Entonces nosotros no nos dediquemos sino solamente a la tarea de transmitir los conocimientos, nunca. Al contrario, en esos ambientes y en esos ámbitos es donde hay muchísimos mayores retos hoy para poder trabajar, pero sí tenemos que plantearnos frente a ello. En el mundo pagano los maestros eran dedicados a una gran tarea, mientras que a los educadores les decía, los odiados por Júpiter no eran condenados al infierno, eran condenados a la educación de los niños. Para entenderlo en lo que decía entonces sencillamente inicialmente, si no se vive por vocación y si no se ama profundamente a Dios y se logra ver en ellos, pues se va a convertir entonces en infierno anticipado para cada uno de nosotros. Esmiles, que es uno de los autores que cita, nos dice que la casa de la que mayormente necesita el hombre es un corazón rico y en buenos sentimientos. No hay nada más que hacer y aquí insiste sobre esas nuevas invitaciones. Nos plantea, ¿conoces tu corazón? Cuando hables de Dios, esfuérzate para qué. Jamás se ha presentado como un tirano rencoroso y vengador, ni como un castigador culpable de todo. Dios es fuente de gran bondad, amor y perdón. Si tú amas a Dios, sabrás encontrar el camino para guiar a tus alumnos, para que también ellos lo amen. Sin mí no podéis hacer nada. Nuevamente volviendo a referir la gran tarea y misión que el Padre Arturo nos coloca precisamente frente a ello. Quiero concluir aquí entonces con la presentación, con una invitación que nos hace un maestro que ustedes conocen, el gran líder en la excelencia en Latinoamérica, muerto hace muy poco tiempo, Miguel Ángel Cornejo, que nos dedica un pensamiento a nosotros los maestros en el día de hoy, si queremos vivirlo como vocación, agradeciéndoles muchísimo su atención.